Del 15 al 17 de marzo de este 2024 se llevaron a cabo elecciones para elegir al nuevo presidente de la Federación Rusa para un mandato de 6 años, convirtiéndose así en uno de los comicios más extensos y en las octavas elecciones presidenciales en la historia moderna de una de las potencias más importantes del mundo. Su creciente potencial económico y político de este país euroasiático es lo que lleva a muchos analistas a destacar la importancia mundial de estos comicios en una de las naciones con las mayores reservas de recursos minerales y energéticos del planeta, que es parte del G8, del Consejo de Seguridad de la ONU y conserva parte del aura de influencia que heredó de la Unión Soviética. Vladimir Putin ganó abrumadoramente en relación con sus opositores. Al respecto, ha habido múltiples críticas que le acusan de dictador, o bien se señala que su victoria se debió a un fraude. ¿Cuál es realmente la razón del alto nivel de aprobación del mandatario ruso? ¿Qué perspectivas se presentan a nivel geopolítico luego de estos resultados? Estoy más en lo marginal en el centro. Hoy, en lo marginal en el centro, hablamos acerca de las elecciones para el primer ministro en Rusia que se presentó Vladimir Putin. Según datos de la Comisión Electoral Central, Vladimir Putin obtuvo más del 87% de los votos, con una participación de más del 72% de los electores en Rusia. En este sentido, se antoja pensar, parece ser, que la hegemonía del mandato de Putin se extenderá por unos años más, al menos hasta 2030. Es cierto que en los medios occidentales, generalmente a favor de la postura de los altavoces otanistas, se han encargado de que de este lado del muro, por decirlo de alguna manera, se empañe el proceso electoral aduciendo que es imposible que las elecciones hayan sido enteramente libres, que en Rusia no hay libertad para participar en las contiendas electorales y carretadas de desinformación que no ayudan a comprender la realidad de este fenómeno y que de alguna manera condicionan nuestra apreciación del proceso. Para entender las condiciones en que se mueve la Rusia contemporánea, hemos creado un panel en lo marginal en el centro para que nos ayude a entender las elecciones en Rusia de una manera más clara. Para lo anterior nos acompaña Nidia Egremí, ella es editora y analista de temas internacionales, es además internacionalista por la UNAM, investigadora periodística y especialista en geografía en geopolítica e inteligencia. Nidia, bienvenida de nuevo a lo marginal en el centro, sabes que esta es tu casa. Muchas gracias, encantada. También nos acompaña Imelda Ibáñez, ella es candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por la UNAM, es especialista en Historia Diplomática de Rusia y de Política Exterior por la Universidad Estatal de San Petersburgo. Imelda, gracias por acompañarnos hoy. Es un gusto también saludarlos a todos, a los panelistas, a ti, y pues bueno, agradeciendo la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. Nos acompaña también Andrei Zemsky, espero estarlo pronunciando bien. Él es agregado de prensa en la Embajada de Rusia en México. Andrei, gracias por venir a Lo Marginal en el Centro. Sí, muy buenas tardes, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes hoy. Muchas gracias. No, gracias por aceptar la participación, por darte un tiempo, por venir a un medio como el nuestro, un medio de alguna manera marginal, como su propio nombre lo dice, pero gracias por estar aquí. Quiero comenzar en este punto hablando un poco sobre la cuestión que nos atañe a todos. Y quiero comenzar contigo, Nidia, preguntándote, ya que en todos los programas alineados a las posiciones, y podemos decir de la OTAN, se ha descalificado de inmediato la posibilidad de entender las elecciones rusas como unas elecciones legítimas o libres. Pero quiero preguntarte en primer lugar, ¿cómo se encuentra en este momento la legitimidad de política de Putin? La operación militar de Rusia en Ucrania, las sanciones de Europa, ¿han afectado su centralidad, su hegemonía? Bueno, yo comenzaría diciendo que cuando Occidente habla de legitimidad, pues lo hace desde un punto de vista, de una mirada imperial,
si reconoce o no el resultado contundente de una elección en Rusia, pues obviamente esto tendría un claro sentido injerencista. La legitimidad de un gobierno se lo da realmente el pueblo que ha elegido a sus autoridades en un proceso electoral escrutado por instituciones propias, en este caso de Rusia. Después diría que Estados Unidos obviamente no tiene ninguna autoridad política, ética, moral para reconocer o no la legitimidad de la pasada elección presidencial en Rusia, puesto que es un sistema que ha avalado el sistema, por ejemplo, que surgió el régimen del Shah tras el golpe de la CIA en Irán contra un gobierno electo como el de el entonces ministro Mossadegh. También avaló la dictadura de Pinochet, que masacró al pueblo chileno por varias décadas, al mismo tiempo que ha pues avalado a gobiernos como el que en este momento está masacrando a los palestinos, que es el régimen israelí. Y por último, yo diría que tenemos en la mente, sobre todo los mexicanos, esa toma del Capitolio por los simpatizantes de Donald Trump que desconocían el resultado electoral en Estados Unidos que le daba el triunfo a Joseph Biden. Y ni Rusia ni los mexicanos desconocimos ese resultado, ni hablábamos de si era o no legítimo. Diría en todo caso que la legitimidad del presidente Putin descansa pues básicamente en tres pilares que todos conocemos, que es el orden, la estabilidad interna, la prosperidad económica, que pese a las sanciones es evidente que se ha hecho un gran esfuerzo en estos 2 años por remontar todos los peligros, los riesgos económicos y también pues en la demostración palpable del estatus de superpotencia que mantiene Rusia a nivel internacional. Y desde luego pues no podemos desconocer el reconocimiento, la gran personalidad, la gran popularidad personal del presidente, ¿no? Entonces, cuando hablemos de legitimidad, pues tendríamos que estar combinando todas estas miradas, ¿no? Sí, muchas gracias. Imelda, quiero hacerte la misma pregunta. ¿En qué medida los problemas, digamos, políticos, como el conflicto ruso-ucraniano, la pandemia o la tensión de Rusia con Europa reciente, han impactado en la gestión de Putin? Bueno, a mí me gustaría iniciar desde el punto de vista del análisis y el significado de dos conceptos grandes, ¿no? Libertad y democracia. Dos conceptos que, si bien es cierto, desde los últimos 30 años, desde que cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues los hemos visto a través de una unipolaridad. Esa unipolaridad que mantuvo la hegemonía hasta el pasado febrero de 2022, cuando se impacta el orden internacional. De hecho, un gran actor, que es la Federación de Rusia, va a impactar el orden internacional. Y entonces vamos a reconocer, sobre todo, ¿no?, en el análisis propio de política internacional, en adelante, cómo van a ser los significados de estos dos conceptos, libertad y democracia. Lo vamos a ver desde la cosmovisión siempre del hegemón de los occidentales, o ahora vamos a dar el espacio, vaya, vamos a dimensionar las posiciones de democracia y de libertad para otros actores internacionales, como en este caso la Federación de Rusia, como en el caso de la República Popular de China, como en el caso de otros estados que, si bien es cierto, no forjaron sus bases ideológicas desde el occidente, tienen también formas, ¿no?, de prácticas electorales, formas precisamente, como tú lo comentas, de legitimar a sus líderes, ajá, y que de ahí obviamente un líder con buena legitimación pues proviene de una política interna estable para proyectar una política exterior fuerte, ¿no? Entonces, está en juego precisamente esto, ya en lo que proyecta, ¿no?, los nuevos cambios, las transformaciones que llegaron al orden internacional, este nuevo equilibrio que se está gestando precisamente en estos
2 años de que inicia la crisis en Ucrania, que fue el catalizador, ¿no? Para las transformaciones del orden internacional. Me parece que ahora el reto que tenemos es poder comprender que democracia y libertad se puede entender desde otras formas, desde otras cosmovisiones y sobre todo cómo el papel de los grandes actores, en este caso, reitero, la Federación de Rusia, pues van a jugar, ¿no? Un papel importante, ¿no? Recuerdo mucho, ahora que también comentas el tema de la pandemia, pues bueno, Rusia fue de los primeros, ¿no? Actores de política internacional en desarrollar una vacuna, en promover precisamente el proceso, ¿no? De detención de este virus que hizo mucho daño a la humanidad. Y pues bueno, ahí es donde se ve, ¿no? El papel de en función de cooperación que tuvo el líder ruso y por lo cual pues obviamente se le reconoció, ¿no? Ya después llegaron las posiciones de las otras vacunas, de los otros líderes occidentales. Bueno, yo pongo ese ejemplo cuando tú tocas, ¿no? El tema de la pandemia, hay que reconocer eso y pues reconocer esto también, ¿no? Siempre proceso de orden internacional lo tenemos que reconocer como actores y factores, ajá, que van a llevar a procesos de cooperación o conflicto, ¿no? En este momento estamos viendo un conflicto latente, pero vamos a ver cómo también la proyección de la política exterior de Rusia está buscando ejes de cooperación con los líderes, ¿no? De otros estados que si bien se mantienen neutrales ante esta crisis en Ucrania, también van a buscar, ¿no? Esas nuevas bases de cooperación para dar el nuevo equilibrio del orden internacional. Qué interesante, volveremos sobre esas cuestiones más adelante. Quiero preguntarte, Andrei, en primer lugar, ¿cuál es la lectura que haces de las elecciones? ¿Por qué tanta contundencia con la que gana Putin el proceso electoral? Y finalmente te quería preguntar también si la participación de Donetsk, de Lugansk, de Zaporizhia y de Gerson, de alguna manera muestran la consolidación de la Federación Rusa. Sí, pues otra vez si hablamos de nuestras elecciones, me parece que es muy importante fijar una cosa. Creo que en muchos países, en muchas constituciones se dice que el poder de un país es el pueblo, ¿no? Me parece que es algo muy importante y que muchos lo conocen, pero me parece que en este sentido, si hablamos de nuestras elecciones, como dijo el presidente Vladimir Putin, que la fuente de poder de Rusia es el pueblo, porque con el apoyo que tiene actualmente el presidente y que él ganó con 85% de los votantes, entonces casi 75 millones de personas votaron a favor de él, es algo que es un hecho, y es algo que muchos países del occidente no quieren aceptar este hecho. Es algo de verdad que nosotros no entendemos, pero sí la población de Rusia entiende lo que está haciendo, y ellos están a favor de la política de actual presidente Putin. Si hablamos de esa es una reacción por parte de nuestros socios en Europa o en Estados Unidos, pues las afirmaciones de los países que ellos no reconocen las elecciones en Rusia es un problema para ellos mismos, porque ellos no quieren aceptar la posición de millones de los rusos. Ellos quieren ignorarlos. Para mí es algo muy raro, ¿no? Así es la vida actual, ¿no? Pero de todos modos hay que también señalar que ellos empezaron a comentar nuestras elecciones y los resultados de las mismas ya a finales del año 2023. A ellos no les importaba, de verdad, incluso el hecho de que aún no se hubiera designado a las personas, pero ya estaban comentando. De verdad es una posición muy conveniente, saber que algo va a suceder con seguridad, saber que el país al final se ha unido y agrupado de todo el presidente, no requiere mucha inteligencia, porque al final es algo muy obvio que lo que está pasando ahora
es una muestra que la población rusa es más unida que nunca, porque en la historia de nuestro país, cuando nosotros enfrentamos con muchos retos y desafíos, siempre en nuestro país se consolida más unido, ¿verdad? Y es algo que muchos países no entienden. Y para terminar sobre el tema de las elecciones, si podemos hacer la estadística, digamos, cómo votaron en esas regiones, vamos a ver que en casi todas estas 4 regiones, Putin tiene más del 90%. Me parece que es algo importante para destacar. Eso significa que la población está de acuerdo con la política de Putin y una persona puede preguntar qué ellos están esperando, qué eso significa, ¿no? Pues en mi opinión eso significa, y de verdad yo conozco a algunas personas, mis amigos que viven en esas regiones, que ellos esperan. Ellos esperan de Rusia protección en todos los sentidos de la palabra, un desarrollo social y económico, porque, por ejemplo, si hablamos de Donetsk y Lugansk, durante esos, digamos, 8 o 9 años, ellos casi siempre estaban bajo de un fuego por parte de Ucrania. Y ellos quieren vivir en tranquilidad, en la paz, y ellos quieren sentirse como en casa, en casa, en casa. Por eso Rusia, que está haciendo ahora, está defendiendo a la población que vive en esas regiones, ¿no? Sí, muchas gracias. Creo que es muy importante pensar en estas últimas cuestiones y en general de la cuestión del pueblo como el elemento de donde dimana el poder, de donde se legitiman, digamos, creo que es un punto muy importante a tomar en cuenta junto con las otras cuestiones que se han mencionado anteriormente. Lo pienso sobre todo en esta discusión conceptual, pero que también tiene que ver con la realidad, de concepto de libertad y democracia desde una óptica que no necesariamente es la única y quizá no necesariamente es la correcta. Pero creo que esto se mezcla y quería preguntarte, Nidia, también, ¿cuál es tu interpretación de esta última cuestión? ¿La participación de estas comunidades consolida la Federación Rusa, la fortalece? Sí, por supuesto, estamos hablando en promedio de casi unos 3 millones de residentes con pasaporte ruso que pudieron votar con derecho a voto y según esto el Ministerio del Interior. Pero simplemente tendríamos que estar observando el gran despliegue que hizo todo el conjunto de las comunidades para promover este voto y en Jersón, en Crimea se votó pues masivamente según encuestas propias que están saliendo y que por supuesto no reconoce el occidente colectivo. Lo que estaríamos también destacando es que aunque todos los medios, la narrativa de la mayoría de medios occidentales era sin sorpresa o sin rivales, Putin se puede reelegir, es que sí hubo una sorpresa. Y la sorpresa fue precisamente ese voto masivo y que las encuestas, las pocas encuestas occidentales, como algunos vaticinios de Al Jazeera, CBS News y mismo Euronews, cuando hablaban con la gente, habían expresiones muy, muy significativas, como por ejemplo el 15 de marzo, un corresponsal de Euronews en Donbass hablaba con un habitante de ahí, decía, voy a votar por Putin, por supuesto, no hay duda. Cuando miras todo esto y señalaba toda la debacle que ha causado Ucrania, el gobierno, el régimen, decía, ¿entiendes entonces que aún queda mucho por hacer? Otra persona que consultaban decía, ¿y quién nos va a dirigir? Solo Putin.
¿no? De modo que desde ahí se estaba revelando todo lo que estaba sucediendo, ese sentir de que no es una comunidad anexionada, ocupada por la fuerza, sino que el otro contraste era que Occidente está negándose a reconocer un hecho consumado y donde le da una connotación siempre negativa, ¿no? Y utiliza en su discurso vocablos como anexión, ocupación, en lugar de que pudiera ser incluso integración, reintegración o retorno, ¿no? Entonces, bueno, pues en estas nuevas regiones también se dio ese sentimiento de incorporación porque eran considerados por primera vez para manifestar su voluntad en torno a una política que les atañe, ¿no? Y recordemos, ¿no? Cómo no hubo toda esa discusión con el golpe de Estado, ¿no? Que se da y que quita Yanukovsky para imponer a esa derecha nazi que violó los acuerdos de Kiev, masacró a la población en el Donbass. Ahí estaban calladitos y nadie hablaba de legitimidad ni de democracia, ¿no? Sí, desde luego creo que es importante lo que has mencionado, creo que es para tener en cuenta. Imelda, quería preguntarte sobre algo que mencionabas y que quizá puedas profundizar más. ¿Qué explica, cuáles son los factores que explican los altos índices de aprobación de Vladimir Putin? ¿Cuáles son los sectores sociales, los sectores políticos que de alguna manera auparon a la victoria a Putin en estas recientes elecciones? Bueno, me parece, de hecho es una pregunta muy interesante. Me parece que en primer lugar es el factor económico interno, ¿no? Porque cuando llegan las sanciones por parte de los líderes occidentales, pues el gobierno ruso, los líderes rusos, pues promueven, ¿no? Una serie de estrategias para poder amortiguar ese golpe que tenía como objetivo, ¿no? Obviamente derrotarla, ¿no? Así es es el discurso de los líderes occidentales, de los de la OTAN, los anglosajones. Me parece que sí, uno de los factores importantes a nivel interno, pues es el económico, saber cómo contrarrestar a través de una estrategia interna la posición de las sanciones, ¿no? Por otro lado, también este factor económico lo podemos llevar a la cuestión de la cooperación en sentido multilateral. Vemos también que desde el año 2022 Rusia busca abrir los espacios, ¿no? Para cooperar en el sentido del comercio, sobre todo de energéticos, encuentra nuevos mercados y me parece que ahí es donde se puede equilibrar, ¿no? Todo el desfase económico que buscaban, el objetivo, ¿no? El occidente colectivo, como bien comenta Nidia. Y bueno, me parece que eso, ¿no? En resumido, el factor económico, tanto a nivel interno, que una estrategia que pudo amortiguar, a nivel externo, una estrategia en la búsqueda de nuevos mercados para seguir comerciando, ¿no? Uno de los factores que pues representa, ¿no? El comercio internacional de Rusia, que son los energéticos, ¿no? Eso por un lado, factor económico. Em, Factor diplomático, sí, sí, me voy nuevamente al área de política exterior. Un factor diplomático, obviamente, reitero, ¿no? La búsqueda de los nuevos mercados de energéticos, pero también la búsqueda de lo que, bueno, yo he estudiado, ¿no? Que la base doctrinal de la política exterior de Rusia es hacia la búsqueda de la multipolaridad, ¿no? Entonces, la multipolaridad nos dice que son diversos polos, ¿no? Que van a llevar a la cooperación para generar un equilibrio, ¿no? De interés en el orden internacional. Entonces, en la proyección de esta nueva política exterior, que de hecho se da en la nueva estrategia el año pasado, a principios de abril, me parece, de 2023, pues tiene como base, ¿no? Precisamente la búsqueda de la multipolaridad y la proyección de esa política exterior buscando a los líderes, sobre todo del sur global, ¿no? A los líderes que se han mantenido neutrales ante el conflicto o líderes que, si bien es cierto,
han posicionado sus intereses, pero en la búsqueda de equilibrar, ¿no? O de encontrar una manera de solucionarlo. El ejemplo del líder brasileño, Lula da Silva, el ejemplo incluso, ¿no? Del líder de Turquía, Erdogan. Entonces, pues, vaya, es la búsqueda, ¿no? Yo creo que son dos factores, el político y el económico, a nivel tanto interno como internacional, los que han legitimado, ¿no? La posición del actual líder de la Federación de Rusia. Sí, sí, creo que desde México eso es una lección, una lectura que nosotros vemos con buenos ojos, tomando en cuenta la cercanía histórica con Estados Unidos y la dependencia económica y política que ha resultado de alguna manera en un lastre para nuestro país. Esto es una de las noticias que más le da esperanza a los pueblos del sur global, esta idea de la multipolaridad. Y quiero cerrar contigo, por último, antes de terminar, Andrei, preguntándote un poco cómo se evalúa el contexto internacional en el que se da el triunfo de esta elección. Putin dijo en algunas declaraciones que se vienen tiempos difíciles después de la elección. Esto afecta de alguna manera la elección, pero también quería preguntarte qué explica los altos índices de aprobación de la gestión de Putin. Sí, como yo dije antes, de verdad, esos índices de la aprobación, el hecho de que Putin cuenta con el apoyo del 87% de los votantes, entonces eso significa que Rusia está unida más que nunca y de verdad tenemos de verdad muchos desafíos. Ustedes ya han hablado sobre el tema, por ejemplo, las sanciones, de verdad que, claro, que afecta no solo, digamos, a Rusia, y así como a el mundo. Y Rusia ahora tiene casi 18.000 sanciones y pero ya vivimos bajo esas sanciones durante 10 años. Y quisiera aquí en México, así como en muchos medios de comunicaciones, a veces yo puedo, por ejemplo, leer algunos artículos que ya Rusia está destruida, su economía no existe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, ahora la economía rusa se ha convertido número uno en Europa y estamos en las 5 mayores economías del mundo en paridad de poder adquisitivo. Pero todavía aparecen algunos, digamos, comentarios analíticos que la economía no existe, etcétera, etcétera. Para mí es algo muy chistoso, ¿no? Es la nueva realidad, ¿no? Y si hablamos de los retos, ¿no? En ese sentido, yo puedo señalar que los sectores clave de la economía se están adaptando a esas sanciones y en algunos casos se están recuperando completamente después de esas sanciones internacionales sin precedentes. Se ha establecido la institución de importaciones y para los principales grupos de productos agrícolas hemos alcanzado la autosuficiencia casi completa. Y estando en una situación así, Rusia sigue también ayudando a muchos países de África para que ellos tengan acceso a algunos tipos de fertilizantes y otros, que para nosotros es algo muy importante que, digamos, existe la comprensión de que nosotros todos tenemos un, siempre hay que, digamos, encontrar algunas vías para encontrar y la paz y así como resolver las situaciones. Aquí, por ejemplo, hace unos minutos Imelda también habló sobre cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? Yo quiero también recordarles el hecho de que tras
la desintegración de la URSS, ¿no? Y la confrontación ideológica asociada, surgió, digamos, una oportunidad histórica para establecer las relaciones, comenzar a formar una estructura holística de seguridad, de cooperación con estados de Europa, todo el mundo. Pero que ahora nosotros podemos ver que ellos, digamos, el occidente colectivo, está haciendo todo para recuperar los pasos que existían. Y de verdad ellos están haciendo todo para, digamos, recuperar los pasos con Rusia. Y es algo que lamentablemente nosotros debemos observar. Y para Rusia, de verdad, es algo muy importante llegar a la situación donde aparece el mundo multipolar, sobre nosotros ya hemos hablado, que cuando hay muchas cosas de muchos polos, eso así es posible un mundo más justo para todos. Y no quisiéramos que, digamos, unos países tienen más voz que otros países. Por eso, Rusia no solo, digamos, está ahora defendiendo la población en esas regiones, no está defendiendo su soberanía, porque sabemos que hay muchas, digamos, comentarios y declaraciones por parte de los líderes del occidente, donde se indica que la tarea principal es, digamos, destruir Rusia y hacer todo como dijo hace muchos años el señor Brzezinski, que hay que cortar Rusia en muchas partes. De verdad, ellos tienen este plan, pero no solo, como yo dije, estamos defendiendo nuestro país, pero también la gente, pero también estamos luchando por un mejor un mundo más justo. Algunas personas pueden decir, estos rusos que están diciendo, pero de verdad, ese es un problema y ojalá podamos llegar a la situación donde sí, pues, ya está haciendo, hay muchos foros, como mencionó, sí, estimados compañeros, como China, como Brasil, como en África, muchos países que están a favor de este mundo, pero poco a poco yo creo que vamos a ganar, ¿no? Y este mundo va a parecerse más vivo que nunca. Gracias. Sí, esa sin duda es la esperanza de los pueblos. Antes de terminar, Nia, ¿quieres hacer algún último comentario? Bueno, simplemente recordar que estamos hablando de Rusia, que es un gigante geopolítico que hace más de 24 años se levantó de las cenizas tras la desintegración de la Unión Soviética y que, bueno, pues desde el inicio de este siglo, Vladimir Putin ha sido el artífice de estas decisiones estratégicas que han impactado en la historia de Rusia tanto en la región, en esta Eurasia que se está posicionando como la gran región protagonista del siglo XXI y que extender su mandato es ampliar la gestión de un político pragmático, muy motivado, tremendo jugador geopolítico que conserva un fuerte respaldo en medio de una operación militar especial que no es nada fácil porque el adversario es el occidente ampliado. Y felizmente que en medio de esta coyuntura pues ha sido capaz este gobernante de fortalecer los lazos con sus aliados tradicionales, con sus socios y también enriquecer esa vasta red de contactos internacionales, como aquí se ha expresado, cada vez más amplia, con más presencia y mucho más entusiasmo del mismo
mundo que quiere optar por la multipolaridad. Eso sería todo. Sí, muchas gracias. Creo que la cuestión ha quedado bastante clara. Agradezco de nuevo la participación de Andrea, agradezco la participación de Imelda. Desde luego, Nidia, gracias por participar. Gracias a los que sintonizan el programa. Nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro.